Hechos 16. Y vamos a leer desde el versículo 16 en adelante. ¿Estamos en el mes de qué? Este mes es el mes de la alabanza. Digan conmigo, estamos en el mes de la alabanza. Amén. Desde el 16 en adelante dice la palabra: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Y gloria a Dios. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Qué tremenda palabra, ¿no? Estaba Pedro y Silas haciendo un viaje misionero y habían llegado a una población que se llama Filipos. Digan Filipos. O sea, esta ciudad era una ciudad que tenía el dominio romano y ellos se consideraban ciudadanos romanos. Estaban bajo el imperio de Roma, ahí en Filipo. Entonces no estaban en Israel, no estaban en su territorio, sino que habían salido a otra nación y allá estaban dando la palabra. Donde se abre la puerta debemos entrar, bendecirlos y posar en esa casa. Entonces así hizo Pablo y Silas. Entraron a esa casa, allí compartieron en esa familia, escucharon la palabra. Pero ¿saben qué hacían por la mañana
antes de comenzar las actividades empresariales y ministeriales que realizaban? Ellos por la mañana siempre, antes de cualquier cosa, iban al templo a orar. Ustedes saben que nosotros aquí en la iglesia tenemos una reunión de oración los días martes en la mañana, a las 5:30 de la mañana. Ahora, si a ti te cuesta un poquito levantarte, entonces acuéstate más temprano el lunes. Tenemos un equipo en la iglesia de intercesores que siempre están orando por la iglesia, pero necesitamos a una iglesia que ore por los demás. Amén. Que ore por la nación, que ore por las necesidades que hay en la familia, en la iglesia. Por esta situación que estamos viviendo, necesitamos que toda la iglesia se una a orar. Ahora, yo les digo una cosa. Vamos a ver qué pasó cuando Pablo y Silas salieron a orar. O sea, cuando iban con ese corazón, vamos mañana, el martes, vamos a estar a las 5:30 en la iglesia, vamos a llegar tempranito, vamos a estar de rodillas delante del Señor y no vamos a hacer nada hasta que no oremos. Y ellos salieron con ese plan. Y dice la Biblia, verso 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. O sea, quiero que sepan una cosa. En la palabra de Dios, Dios habla de el don de la profecía. Digan profecía. La profecía o el don de la profecía viene de Dios. Pero el diablo, que es un copietas, no es otra cosa. El diablo todo lo que ha hecho es copiar y copiar el modelo de Dios. Al fin y al cabo, él lo conoció. Él lo conoció. Y estuvo en el cielo y él sabe cómo funcionan las cosas de Dios. Pero ¿qué hizo el diablo? ¿O qué ha hecho el diablo? Una burda y ordinaria copia del cielo. Eso es lo que él ha querido hacer. Y por eso todo lo que él hace es tratando de imitar cómo funciona el reino de los cielos. Entonces el diablo decidió implementar dentro de su sistema la adivinación. Y entonces hay demonios específicamente dedicados a adivinar. Entonces la adivinación no viene de Dios, la adivinación viene del diablo. La profecía viene de Dios y la adivinación viene del diablo. Es un espíritu inmundo que hace adivinar a la persona que lo tiene. Entonces el demonio de adivinación se maneja o se mueve de muchas maneras. ¿Qué es adivinar? Es inventar, más que inventar, es pronosticar algo que va a pasar de parte del diablo. Porque si es adivinar, es de parte del diablo. Si es profetizar, es de parte de Dios. Y si es adivinar, es de parte del diablo. Entonces, el diablo usa o se ha metido en muchas personas, los demonios de adivinación. Y por ejemplo, una persona lee el horóscopo y dice: ay, yo soy Piscis. Y sí, todo lo que dice me salió. Todo lo que dice me salió. Entonces, la pregunta es: ¿eso de dónde viene? Eso es un espíritu inmundo de adivinación que tiene la persona que escribe o que fue contratada para escribir los profecías, y viene de Dios. Entonces nosotros no deberíamos nunca estar poniendo atención ni leyendo. Esto casi es como leer una Biblia satánica, ¿oyeron? No quiero volverme aquí como más religioso que el Papa, pero sí quiero que entendamos, escúcheme bien, que entendamos
el origen del horóscopo no es de Dios. Es más, en la Biblia prohíbe la lectura y la práctica de, ¿cómo se llama lo del horóscopo y eso? Zodiaco, de la lectura del zodiaco. La Biblia habla y dice que no se encontrará en el pueblo de Dios alguien que haga la práctica del zodiaco. Entonces, no debemos leer el horóscopo, ni nosotros ni nuestros hijos. Porque a veces dejamos las revistas en la casa y a uno de los niños que están leyendo, inquietos, van leyendo y leen el horóscopo. Y luego comienzan a decir, ¿qué es eso, mami? ¿Y de qué se trata? Y nosotros, ¿yo qué soy? ¿Piscis? ¿O Capricornio? Y entonces se comienzan a meter en cosas que no deberíamos tener en nuestra casa. Entonces, ¿de dónde viene el espíritu de adivinación? Del diablo. Es un espíritu inmundo. Tremendo, ¿no les parece? ¿Saben qué es lo que pasa? Que a veces somos muy livianos. Nada va a pasar. Y en esa liviandad permitimos el pecado en nuestras vidas. Y que se meta el diablo así, sutilmente. Y esos objetos que hay en la casa que contienen esas lecturas terminan siendo leídos por nuestros hijos o usados por el enemigo como una posesión del diablo metida en nuestra casa. Cuidemos eso, mantengamos puro, limpia nuestra casa de todo lo malo. Amén. Dice la palabra: aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Ahora, ¿será un obstáculo eso para los misioneros o no? Una mujer que tiene espíritu de adivinación, para los que van camino a la oración y ella comienza a decir: ay, mire, ellos son de Dios Altísimo, ellos son siervos del Dios Altísimo. Y en vez de eso, agradar el corazón de Pablo, le dañaba el día o le dañaba el momento, tanto que fue tantas veces y tan harto que él se devolvió y le dijo al demonio que saliera de ella. Entonces, escúcheme bien esto: siempre que vamos a la oración aparece un obstáculo de parte del diablo. O sea, olvídese usted que si decidió orar, que si decidió preparar un encuentro, que si decidió servir al Señor, olvídese que la va a encontrar fácil, sin ningún estorbo, sin ningún obstáculo. O sea, si a usted lo que está haciendo no hay estorbo, revise, porque probablemente sea que no lo está haciendo bien. Pero si usted está haciendo bien las cosas, si está saliendo, si está yendo a la oración a preparar el encuentro con un corazón dispuesto, fijo va a tener obstáculo. Porque es que si nosotros nos convertimos en hijos de Dios, automáticamente nos convertimos en enemigos del diablo. Y el que predica la palabra y el que ora para pedir la dirección de Dios se convierte en enemigo del diablo. O sea, el diablo no quiere dejar que las personas prediquen la palabra, oren, intercedan, preparen un encuentro, hagan la tarea evangelizadora. No lo quiere, el diablo no quiere eso. Por eso siempre el diablo va a poner un obstáculo. Y entonces un obstáculo es que hoy me fui a levantar y resulta que no había tinto y sin tinto yo ¿cómo me levanto? Yo me fui a venir para la iglesia y resulta que tengo pico y placa ambiental las 24 horas, no puedo mover mi carro, entonces no soy capaz de salir a coger un Transmilenio, o pedir un Bit o coger un taxi para venirme para la iglesia, o llamar a un hermano que decirle: tú que no tienes pico y placa, me puedes recoger. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que es que muy fácilmente cedemos ante los obstáculos que pone el enemigo. Yo lo que hoy quiero no es juzgar eso, quiero es que seamos conscientes que si decidimos hacer algo bueno, algo correcto ante los ojos de Dios, fijo, vamos a tener obstáculo del enemigo. Amén. ¿Es clear? Ok. Sigamos, siguiente versículo, verso 17.
Esta muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Pregunta: ¿eso era verdad o no? Ah, sí, era verdad. Pero ¿de parte de quién venía esa palabra? Del diablo. Entonces, porque pueden decir: ay, pastor, yo fui a esa iglesia de la profecía y allá le dicen a uno y eso es la verdad. O yo leí el horóscopo y yo, sí, certeros. No, es que el espíritu de adivinación sí adivina. Claro que logra pegarle en muchas ocasiones hacia el futuro. Si no lo hiciera, pues nadie creería en esas cosas. Pero justamente porque dicen cosas de verdad, o que van a suceder, o que han sucedido, entonces es que la gente queda atrapada. Entonces están leyendo hoy Piscis, del 20 de febrero al 20 de marzo. ¿Usted cree que yo no lo leí antes de ser cristiano? ¿No es que yo era Piscis? Tenía un compañero de trabajo que siempre me saludaba y decía: ay, los Piscis somos así. Y después de que me convertí, yo decía: uy, coño, que me desesperas. Y resulta que obviamente la persona va y lee, y justo le dicen: son de temperamento calmado, tal cosa, y comienzan a decirle una cantidad de características. Uno dice: ay, sí, ay, sí, ay, sí. Mire, le dicen a uno la verdad. ¿Qué de malo tiene la verdad? Sí, pero es que depende de donde venga, la verdad debe ser recibida. Si es de parte del diablo, no tiene entrada en mi vida, porque esa verdad dicha por el diablo es una trampa, es un engaño, capturar el corazón y eso parezca bueno. Por ejemplo, la Biblia dice que no debemos comprar la lotería ni poner el dinero en la mesa de la fortuna. O sea, ir tú a un lugar donde vendan la lotería o el triqui, iba a decir el triqui, el chance. Entonces, donde vendan el chance, el baloto, y tú llegas y pones el dinero en la mesa de la fortuna, en ese momento estás siendo desobediente a la palabra de Dios. Cuando compras ese billete, ese papel, ese juego, en ese momento el enemigo tiene derecho legal para capturarte. Diste la oportunidad para que el enemigo entre a tu vida. ¿Por qué? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si me gano el baloto, pastor? Yo le ayudo a construir la iglesia. No me interesa ese baloto, ni me interesa de esa manera hacer la obra de Dios. Porque Dios dice la Biblia que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si la riqueza va a traer tristeza, yo no la quiero ver. Amén. Si esa riqueza va a traer tristeza, yo no quiero que esté en mi vida, ni en mi familia, ni en mi iglesia, ni en mi nación. No lo quiero. Entonces no creas tú que porque parece bueno, realmente lo es. Cuando nosotros sabemos que es la forma como Satanás captura. Dice la Biblia que él se disfraza aún como ángel de luz para engañar a los escogidos. O sea, no seamos incautos, como sin darnos cuenta, sin tener nosotros la sabiduría de Dios, porque podemos quedar presos. Amén. Y dice la palabra, dice que ella decía que estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: ¿es un espíritu inmundo o no? Ok. Le dijo al espíritu, ahí no dice inmundo, pero está en minúscula y además se refiere al espíritu inmundo. Te mando, mire el modelo como se echa fuera un demonio. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió
en aquella misma hora. O sea, salió como pepa y guama. Los demonios en el nombre de Jesús tienen que salir inmediatamente. Uno no puede decir, bueno, demonio, si no sales hoy, saldrás mañana. No, 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 no. Tú tienes autoridad para echarlo y él se tiene que ir hoy de tu vida, hoy de tu casa, hoy de tu salud, hoy de tus finanzas. Tiene que irse. Mejor dicho, se va en el nombre de Jesús. Tú no puedes dudarlo. No puedes dudarlo. ¿Saben qué es lo que después viene? Pueden venir síntomas. Y si es necesario echar un demonio de solo síntomas, vamos a echar el demonio de síntomas. Amén. Pero nosotros no podemos creer que ese demonio no se fue cuando lo hicimos en el nombre de Jesús de Nazaret y le ordenamos que se fuera con autoridad de ese lugar, de esa casa, de esa persona. Amén. Lo que pasa es que si nosotros no tomamos las medidas necesarias para que no vuelva a entrar, pues él va y da vueltas y anda buscando lugar, reposo, a dónde parar. Y al no encontrar reposo, dice, volveré a aquel lugar de donde salí. Y al volver lo encuentra barrido, adornado y limpio. Y entonces va y trae a otros 7 demonios peores que él. Y juntos vienen a morar en aquella casa. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces, si vamos a echar fuera un demonio, asegurémonos que ese lugar sea lleno de la presencia del Espíritu Santo, para que el demonio cuando vuelva encuentre que allí está ocupado ese lugar y no es un terreno baldío o vacío donde puede volver a entrar otra vez a poseer ese lugar. Amén. Entonces, ¿tenemos autoridad para echar fuera los demonios? Sí, todos. Dile a la persona que tienes al lado, dile, tú tienes autoridad para echar los demonios fuera. Pero ¿qué tienes que hacer? Tan pronto lo eches, tienes que llenar ese lugar con la presencia del Espíritu Santo. Si tú echas fuera los demonios y no llenas esa casa con el Espíritu Santo, la cosa se puede poner peor, 7 veces peor. Amén. Ahora, si hay personas que han sido liberadas, pero no están obedeciendo la palabra, están haciendo exactamente lo mismo. Porque después de ser liberado tenemos que comenzar a caminar con Dios. Porque si no, el postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Qué pasó con el endemoniado gadareno que tenía 6,000 demonios? Dice la Biblia que inmediatamente fue, se bañó, se arregló y estaba sentado escuchando la palabra de Dios cuando Jesús la predicaba. O sea, de ahí en adelante se metió en la barca y nunca más volvió a salirse de la barca de Jesús. Amén. Entonces todos los endemoniados que liberamos tienen que meterse en una barca. Y si no, perdieron el año. Fuera de la barca se puede uno hundir. Sigamos, por favor. Dice, pero, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. O sea, por echar fuera un demonio de adivinación, lo agarraron los amos de esa muchacha, de esa divina, y dijeron, se la vamos a cobrar bien cara. Y presentándolos a los magistrados dijeron, mire lo que dice, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Y yo quiero decirles una cosa, ¿cuántos quisieran que se dijera de nosotros, estos hombres siendo cristianos alborotan nuestra ciudad? ¿Cuánto les gustaría formar parte de ese alboroto en el nombre de Jesús de Nazaret? Así que nosotros sí tenemos que hacer la tarea y probablemente por alabar al Señor, por exaltar el nombre del Señor, vamos a ser un día llevados ante alguien, alguna autoridad, el jefe, el que sea, por hablar la palabra de Dios. Y que sea por eso, no por el pecado. Que no sea que seamos llevados ante el jefe porque llegamos tarde, o porque ofendemos, o porque gritamos y maltratamos. Que seamos llevados porque predicamos la palabra, porque echamos fuera a los demonios, porque vivimos una vida íntegra delante de los ojos de Dios. Amén. Porque el que es llevado por pecado, justamente es llevado. Pero el que es llevado por predicar la palabra, injustamente es llevado. Y entonces dice la Biblia que sí cumpliremos el propósito de Dios
Jesús de Nazaret fue llevado justa o injustamente ante las autoridades. Injustamente. Pablo y Silas fueron llevados justa o injustamente ante las autoridades. Injustamente, porque acaban de echar un demonio fuera. Sigamos. Y dice verso 21. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Verso 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Wow, Dios mío. O sea, muchos del pueblo no van a estar de acuerdo con nosotros, pero eso no puede ser algo que nos detenga. Amén. Muchas personas están en desacuerdo con que se prohíba el aborto. Muchos quieren el aborto. Nosotros no estamos de acuerdo. Y vamos a seguir en no estamos de acuerdo. Así se legalizara, no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con los matrimonios gay. No estamos de acuerdo con los matrimonios de hombre con hombre y mujer con mujer. No estamos de acuerdo. No porque la gran mayoría esté de acuerdo, nosotros tenemos que estar de acuerdo. No estamos de acuerdo con que un niño sea adoptado por una pareja homosexual. No estamos de acuerdo. Y eso no va a cambiar. Así, por nuestro criterio, seamos llevados delante de las autoridades y aún seamos juzgados. No, nosotros los principios no los podemos negociar. Dile a la persona que tienes al lado, los principios no se pueden negociar. Versículo 23. Después de haberles azotado un poco. ¿Ustedes están dormidos, iglesia? ¿O ustedes no están leyendo? Otra vez, verso 23. Después de haberles azotado un poco, mucho. O sea, lo agarraron a palo. Y le dieron vara a Pablo y a Silas ese día por todo el cuerpo. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Ahora quiero preguntarles una cosa. ¿Cómo quedaron Pablo y Silas después de haber sido azotados? Dolidos, ¿qué más? Flagelados. ¿Qué es flagelados más o menos? Ensangrentados, con heridas de los látigos o de la vara que le dieron, porque allá no latigaban como en Israel, que era con látigo, como los romanos, sino con una vara. Entonces agarraban un palo de esos de bambú, de esos que no se parten, y agarraban a la persona, le quitaban la ropa y lo agarraban a juetazos con el palo. Entonces estaban con dolor, ensangrentados, heridos, estaban con un dolor impresionante. O sea, ellos estaban en ese momento pasando mucha aflicción, mucho dolor. Y dice la Biblia, verso 24, el cual, o sea, el carcelero, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. ¿En dónde los metió? En el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. ¿Qué era el cepo? Era un palo, aún hoy se usa en algunos lugares, por ejemplo aquí en Colombia lo usan en las comunidades indígenas para castigar al hombre o a la mujer que ha hecho algún mal. Y es un palo y le hacen una formita como que quepa ahí el pie o el tobillo, y otra formita aquí al lado, y al de arriba también le hacen lo mismo, y va como con una armella. Entonces, ¿qué hacen? Hace que la persona meta un pie ahí y el otro pie acá, le bajan el palo y lo amarran ahí, y es un tronco así de ancho.
Ahora ellos fueron tirados en la parte de más adentro, probablemente en un sótano, uno o segundo sótano allá abajo, en el hueco de más adentro donde están las ratas, las cucarachas, donde huele a popó. Ustedes saben, ustedes creen que ellos decían quiero ir al baño, y entonces los dejaban, los sacaban y lo iban a llevar al baño. Olvídese, eso les tocaba de todo ahí. O sea, ese hueco olía asqueroso. Y aparte de eso, ellos estaban ensangrentados, heridos. O sea que estaban tirados así contra la espalda, contra sus heridas. O sea, en un sufrimiento impresionante estaban ellos. O sea, con un dolor. ¿Saben qué es lo que uno tiene ganas cuando está adolorido? Solamente de quejarse. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué justicia! ¡Ay! Solo dolor. Dice verso 25. Pero, digan pero, a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¡Wow! Lo primero es que yo veo aquí es que es a medianoche. O sea, en ese momento donde uno solamente, ¿les ha pasado? Es a la medianoche que se acentúan todos los dolores. Justo a la gente le da fiebre a la medianoche. Es donde le agarra ese problema de todos, es donde le agarra todo eso. Y a esa hora es que uno dice, ¡ay! ¿Por qué no se enfermó a las 4 de la tarde? Para verlo sacado a la clínica rápido y volverlo a traer, pero a la medianoche. Porque muchas veces los dolores llegan a esa hora. Y a la medianoche, en el momento del mayor dolor, desangrándose ahí en la cárcel, mire la actitud de Pablo y de Silas. Le dice Pablo a Silas, le dice, ¿cómo estás, Silas? Y Silas le dice, con mucho dolor, me duele todo, no puedo moverme, me incomoda ese cepo, estoy mal herido. Y le dice Pablo, ¿qué tal si oramos y ponemos en manos de Dios esta situación? Y le dice Silas, sí, orar a esta hora, estoy tratando de dormirme y no he podido. Le dice, ¿qué tal si cantamos una canción para el Señor? ¿Qué tal si le cantamos al Señor esa canción que dice, Señor mi Dios? Y comenzaron a cantar. Y Silas se le pegó. Silas le hacía la segunda a Pablo. Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz. Y comenzaron a cantar. Y dice la Biblia que los otros presos los oían. O sea que no solamente era, sino que comenzaron a entonar. Y los otros presos comenzaron a escuchar. Ay, oiga, estos locos comenzaron a hablar. ¿Qué estarán haciendo? Y comenzaron a escuchar que subía una alabanza de parte de ellos. Y los demás decían, ¿qué están haciendo? En medio del dolor y todo lo que estamos viviendo aquí, cantando en el dolor. Y entonces los presos dijeron, nosotros también cantemos con ellos. Se fueron aprendiendo el coro, se lo fueron aprendiendo. Y entonces también se sumaron los del sótano de más abajo y comenzaron a cantar. Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Y comenzaron a sumarse. Y esa alabanza no solamente subió hasta el segundo sótano, sino que también llegó hasta el primer piso y comenzó a subir hasta que llegó al trono de Dios. Y allá estaba Dios en el cielo cuando dice, ¡hey, ángeles, escuchen! Estaban allá en el cielo los ángeles todos alborotados. Y entonces el Señor dice, cállese. En la tierra me están alabando. Y Dios comenzó a escuchar y comenzó a llegar esa adoración al trono de Dios. Y cuando llegó al trono de Dios, dijo Dios, necesito un escuadrón de ángeles que ya mismo vayan a la tierra
y se van directo hasta Filipo. Van a entrar y van a abrir los candados de todas las puertas de la cárcel. Van a hacer que se rompan las cadenas que están atando a mis siervos, y todos en esa cárcel van a ser libres. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros alabamos a Dios, Dios escucha en el trono de los cielos. Amén. Cuando nosotros alabamos a Dios, Dios envía ángeles a nuestro favor. Cuando nosotros alabamos a Dios, Dios abre las puertas que han estado cerradas en nuestra vida. Cuando nosotros alabamos a Dios, se rompen las cadenas y son muchos libres y bendecidos alrededor de los que somos los hijos de Dios. Dice la Biblia que en ese momento se tembló en la cárcel. Un temblor que movió los cimientos de la cárcel y la tierra se estremeció. Y cuando se estremeció la tierra, entonces se abrieron las puertas, se rompieron las cadenas y todos quedaron libres. Todos en la cárcel, incluidos los no cristianos, allí recibieron la bendición. Y cuando quedaron las puertas abiertas, el carcelero, que como buen celador estaba a esa hora durmiendo. No se parece a los colombianos, porque aquí son unos celadores así diligentes. Y entonces, en ese momento, el celador, cuando se despierta, dice la Biblia, y encuentra que las puertas de la cárcel están abiertas, dijo: ¡ay, se me volaron todos! Y la pena por dejar volar a un prisionero era degollarlo, matarlo. Entonces él dijo: antes de que me maten y me torturen, yo mismo voy a ejecutar la sentencia contra mí. Y fue y agarró su propia espada y se la iba a clavar para hacerse harakiri. Cuando en ese momento él lo iba a hacer, Pablo escuchó y le dijo: no, un momento, no te hagas daño. Todos estamos aquí, ninguno ha huido. Qué tremendo, ¿no les parece? ¿No era el momento para salir corriendo? Pues que mataron a un guardia. Sí, qué pena. Pero como Dios me abrió la puerta, yo me largo. No se fueron, se quedaron allí. Y cuando el carcelero vino a ver, Pablo le dijo: todos estamos aquí, ninguno se ha ido. Entonces él, emocionado, se tiró de rodillas delante de Pablo y de Silas y le dijo: varones, hermanos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo creo que esa es la pregunta más importante que se puede hacer toda la humanidad en cualquiera de los tiempos de la historia de la humanidad. Creo que es la pregunta más importante. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Sí es lo más importante o no? Claro, o sea, no hay nada más importante. No es más importante decir: ¿qué debo hacer para tener plata? No, eso no es lo más importante. Lo más importante ni siquiera es: ¿qué debo hacer para no pelear? No. ¿Qué debo hacer para no tener problemas con mi familia? No. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para recibir la salvación? Y ante eso viene la respuesta más importante en toda la historia de la humanidad. O sea, no hay una respuesta más importante en toda la Biblia. No hay una respuesta más importante en toda la historia de todas las culturas que ha habido en la historia de la humanidad. La respuesta de Pablo y Silas, que fue a una sola voz, porque la tenían clara, ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Digan conmigo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora digan conmigo con la mano derecha: si yo creo en el Señor Jesucristo, seré salvo yo
y toda mi casa, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dale un aplauso al Señor y vamos a estar de pie, por favor. Qué tremendo, qué tremendo. Si nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y lo creemos en nuestro corazón, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que vamos a hacer una confesión de fe para salvación. Ponga su mano derecha pegadita a su corazón y diga conmigo: Señor Jesús, en este momento yo te abro la puerta de mi corazón y declaro con mi boca que Jesús es el Señor, y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Te pido en este momento que me perdones y arranques todo pecado de mi vida con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz, Señor. Y por favor escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Yo creo, Señor Jesús, que tú eres el Hijo de Dios, y hoy me rindo delante de ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Rey.